Bienvenidos a Democracia y Elecciones. Desde la Feria Internacional del Libro vamos a dar inicio al programa de hoy con un resumen de lo que fue la presentación de la obra Poesías de nuestro poeta peruano Mariano Melgar. Su obra, escrita hace más de 200 años, sin duda es un ejemplo claro de lo que fue el nacimiento del patriotismo y la democracia en el Perú. Es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones publica nuevamente esta obra y la pone al alcance de toda la ciudadanía. A través de su fondo editorial, el Jurado Nacional de Elecciones presentó en la 20ª edición de la Feria Internacional del Libro la obra literaria del poeta peruano Mariano Melgar Valdivieso, a 200 años de que los españoles le dieran muerte por unirse a la rebelión de Cusco de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en la búsqueda por la independencia de nuestra patria. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como uno de sus objetivos fundamentales el crear una cultura democrática mediante la publicación de obras contemporáneas, pero también recuperando obras históricas que permiten conocer el pensamiento y la obra de personalidades, de prohombres de la patria, como es el caso de Mariano Melgar. La presentación de la primera antología de sus poemas en versión facsimilar se realizó en la Sala José María Arguedas. El objetivo de esta publicación es difundir la obra y pensamiento del arequipeño, que se caracteriza por sus valores cívicos y democráticos. Una muestra es su oda Libertad. Es una oda dedicada o inspirada en las elecciones gaditanas. Fueron las elecciones que en 1812 se realizan en toda América, en el contexto de la Constitución de Cádiz, en donde por primera vez los criollos, mestizos e indios tenían derecho al voto. En este poema, Melgar celebra y manifiesta el gozo de la libertad civil bien entendida, utilizando sus palabras, en que señala de que ese proceso electoral, el primer proceso electoral de nuestra historia, era el germen de nuestra libertad, que al margen del conteo de votos y demás, la significación política que tuvo. ¿Por qué? Porque los indianos, o nosotros los americanos, los patriotas, por primera vez pudieron elegir con su voto las autoridades que hasta ese entonces eran designadas por el virrey y por el rey de España. Juan Guillermo Carpio, estudioso de la obra del poeta, señaló durante la presentación del libro que la lírica de Mariano Melgar es considerada la primera de la literatura peruana y precursora del romanticismo en América. Esto, además de los valores patrióticos del poeta dignos de admiración y ejemplo, los que afloran tras el triunfo de los mestizos en el primer proceso electoral que se realizó en el Perú en 1813. Melgar se sumó a la causa patriótica, a la rebelión de los hermanos Angulo del Cusco. Los patriotas del ejército de Pumacahua se retiraron estratégicamente de la ciudad, y cuando marchaban hacia el Cusco, en las pampas de Humachiri, se dio la batalla de Humachiri. En esa batalla ganaron los realistas. Es por eso que, a consecuencia de su pensamiento de libertad, que profesó junto a otros jóvenes del sur del país, muere fusilado. El Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de todos los ciudadanos esta y otras obras que, además de enmarcarse en los procesos electorales, muestran su compromiso en el fortalecimiento de la democracia peruana. Libros de diferentes autores que son producidos, impresos por el fondo editorial del jurado, y que se exhiben además con precios muy asequibles al bolsillo de toda la ciudadanía, para que estudiantes de derecho, abogados y público en general, politólogos y todas aquellas personas interesadas en la historia democrática del país
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones le pidió a la nueva mesa directiva del Congreso de la República que se comprometan a continuar con la aprobación de los temas pendientes de la reforma electoral. Además, insistió en su solicitud para que se haga efectivo el financiamiento público a las organizaciones políticas. Es en este marco que Democracia y Elecciones recogió la opinión de especialistas y políticos sobre los beneficios de la aprobación de esta iniciativa para fortalecer el sistema democrático. Además, recogió la opinión también de los ciudadanos de a pie, quienes se mostraron que no estaban muy informados sobre esta ley. Debería ser entrada mínima para que sea supervisada. Yo no estaría de acuerdo. Creo que sí. No estaría de acuerdo. Consultados por su posición para que el gobierno financie a los partidos políticos, algunos ciudadanos se mostraron de acuerdo, mientras que otros opinaron que no beneficiaría a la reducción de la corrupción. El dinero del pueblo, ¿no? Del ciudadano, de los contribuyentes. Sería una buena opción, ¿no? Bueno, en realidad debería de analizarse primero las propuestas políticas que tienen para el bienestar del país, ¿no? Yo creo que cada partido debe manejar su propio presupuesto, pero bien fiscalizado por parte de la Jurado Nacional de Elecciones. Para aclararle el panorama a los electores sobre los verdaderos beneficios del financiamiento público directo y cómo funcionaría, a continuación explicaremos qué señala la actual ley, así como la propuesta del proyecto presentado por el Jurado Nacional de Elecciones. El artículo 29 de la Ley de Partidos Políticos, promulgada en el año 2002, dice que el Estado destinará el equivalente al 0.1% de una unidad impositiva tributaria por cada voto emitido para elegir al representante al Congreso. El proyecto lo ha variado, señalando que será por cada voto válido obtenido por los partidos políticos y alianzas electorales que hayan alcanzado representación en el Congreso. Es decir, que el financiamiento se realizará una vez que se hayan realizado las elecciones y proclamado los resultados. Este se repartirá fraccionadamente cada año y se distribuirá de la siguiente manera: un 40% equitativamente entre todos los partidos y alianzas electorales que obtuvieron representación parlamentaria y el 60% restante de acuerdo a los votos que obtuvo cada partido en esa elección. Pero lo más importante es que este dinero no será destinado para financiar las campañas electorales. Los partidos políticos y alianzas electorales deberán utilizarlo solo en actividades de formación, capacitación, investigación y gastos de funcionamiento ordinario. Para esta última actividad solo se podrá destinar el 50% del monto que se asigna anualmente. El Estado les dice: señores, nosotros vamos a financiar todo el funcionamiento interno del partido, todo lo que tiene que ver con la capacitación, es decir, vamos a ser la fuente de estabilidad permanente, ¿no? Y por otro lado, se deja el tema de los aportes privados, en gran parte o en su mayoría o básicamente en aportes privados, el tema de las campañas electorales, ¿no? El analista político coincidió con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien en declaraciones a los medios de comunicación y en conferencia en el Congreso de la República insistió en la necesidad de hacer efectiva la ley con el fin de fortalecer nuestro sistema democrático. Recalcó el rol de la prensa para apoyar estas modificaciones. Augusto Álvarez Rodríguez, director de prensa de Canal 2, reconoció que los medios deben actuar con más responsabilidad en ese sentido. Yo creo mucho en lo que es el financiamiento público de los partidos políticos, y a veces ha ocurrido que cuando se tuvo que poner en práctica eso, dos periódicos, uno por ahí, sacaron unas portadas y eso hizo que los políticos se chuparan de aplicar el proceso. No siempre es decir, hay que estar viendo cómo la gente piensa para actuar. Hay que tener el valor de tomar decisiones que hay que tomar, y esa es una de ellas. Mientras se espera que se elija una nueva mesa directiva del Congreso de la República, que tendrá a cargo la última legislatura, cuyo compromiso debería ser la aprobación de esta normativa, la vicepresidenta de la República y también congresista Marisol Espinosa anunció durante la inauguración del curso de especialización Administración Electoral y Justicia Electoral que se ha sumado al grupo de congresistas que apoya esta iniciativa. Algunos miembros de la Comisión de Constitución que han expresado, y además en varios foros y talleres han expresado ese apoyo a seguir avanzando en el tema, porque hasta ahora todavía es letra muerta. Con la puesta en práctica de esta ley, las agrupaciones políticas perderían el financiamiento público por no pagar las multas impuestas producto de irregularidades en sus informes financieros. Invertir en la democracia es también invertir en ciudadanía. Garantizar un presupuesto para la democracia es parte del sistema que también tiene que fortalecerlo. Jóvenes de diversas partes del país vienen formándose en valores y fortaleciendo sus capacidades.
en el programa de formación de líderes políticos de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. A continuación, la historia de 4 de estos estudiantes en su afán por convertirse en las futuras autoridades del país. Hasta la próxima. La participación activa de los jóvenes en la política ha sido y es un tema central de debate en la sociedad y en algunas instancias del Estado. Son muchas las organizaciones juveniles a nivel nacional que luchan por ganar un espacio de participación en la vida política, con lo cual se garantizaría incorporar políticas públicas con una visión inclusiva, promoviendo el protagonismo de los jóvenes en la construcción de un mejor país. En este camino se encuentran Paola, Víctor, Lina y Pierre. Ellos pertenecen al programa de formación de líderes políticos. Sé que Dios me pone en el camino esto y me dice: Paola, es momento de que ya tomes la batuta y empieces. Entonces yo, de acá a unos años sí me veo, no sé en qué ámbito, no sé si a través de legislatura, gobiernos regionales, pero yo ya me decidí. Ahora sí, esto ha sido el punto de quiebre en mi vida. Paola Pinto de Alarcón acaba de cumplir 23 años. Cada mes se ausenta 2 días de sus clases de Administración de Negocios en la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa para asistir a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. No es lo mismo escuchar en un aula universitaria de un docente una opinión que escuchar del representante máximo de un organismo sus experiencias y, lo más importante, que nos tratan de una manera personalizada. Víctor Silva viene desde Moquegua, ha estudiado Derecho y aspira a ser uno de los 130 congresistas del futuro Parlamento. Cuenta que vio en la convocatoria una oportunidad que no pudo desaprovechar y que se siente comprometido en realizar una réplica en la ciudad de Hilo. Le digo así, la corrupción es un problema, una lacra social, y ese tema, tanto al Perú como a Moquegua, vamos a decir así, nos está destruyendo. Y por otro tema también que he visto dentro de los futuros módulos que se van a dictar, hablan sobre la gobernanza como arte de gobierno, arte del buen gobierno. Cuando vi la convocatoria en este caso, no solamente indicaba que era para líderes políticos, sino también aquellas personas que tenían una influencia positiva o que tenían una proyección positiva de cómo aportar a su localidad. Su nombre es Lina Trujillo y trabaja en la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Si bien su especialidad es el turismo, quiere contribuir a que la población de su región cree en la política. Admite que ella tampoco creía. Y de alguna manera, tanto yo como muchos jóvenes nos habíamos apartado de ella. Sin embargo, la salida no es apartarse, sino es entenderla, mejorarla, aportarla. Y estoy en ese proceso como persona, como profesional, como sanmartiniense, de que tenemos que dar propuestas para mejorar. Pierre Gutiérrez es gerente general de su propia empresa en Piura. Relata que su experiencia en proyectos de responsabilidad social le ha servido para darse cuenta de la escasa conciencia ciudadana y la falta de políticas públicas en el cuidado del medio ambiente. Ya desde hace poco tiempo empiezo a trabajar en un tema de liderazgo y de influencia, y considero que es necesario que no solo el medio ambiente, sino otros criterios, especialmente de desarrollo social, sean incluidos y tengan una preponderancia en la decisión de los gobernantes para que las políticas sean más correctas y empiezan a cerrar estas brechas de desigualdad que tenemos. Entonces, es por eso que un programa de formación política ayuda a enfocar mejor el discurso para tratar de poner eso en agenda. Las clases iniciaron en mayo y consta de 7 módulos. Hasta el momento se ha llevado a cabo ciudadanía, democracia y gobernabilidad, ética en el Estado, transparencia, corrupción e integridad, e inclusión social, etnia, género y generación. El módulo que me correspondió cubrir es sobre inclusión social. La idea era sensibilizar a este grupo de jóvenes líderes con espacios de influencia en sus localidades dentro del Perú para tratar de hacer un ejercicio de cómo aterrizar esos derechos que son aspiraciones, que son consensos regionales en una política pública concreta, que se pueda medir, que se pueda evaluar. Entre los ponentes que participaron de este módulo se encuentra la ex defensora del pueblo Beatriz Merino, Flavia Freidenberg, investigadora de la Universidad Autónoma de México, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es importante que siendo una autoridad o un funcionario público o funcionaria pública pueda tener claridad acerca de cuáles son las brechas de género, en este caso las brechas de género que existen en su localidad, en su territorio. En el transcurso de los próximos meses, los jóvenes serán formados en comunicación política, análisis electoral y resolución de conflictos.